¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 en la República Argentina. Estamos empezando orden del día hoy con mucha nota, temas importantes, esperando la decisión del oficialismo de avanzar con proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo acá en la Cámara Baja y con la promulgación, la puesta en marcha de leyes clave, como lo que está aconteciendo, por ejemplo, con la baja de la imputabilidad y, por ejemplo, con la reforma laboral. Comienzo saludando a compañeras de hoy. Primero, Coti Viñas. Constanza Viñas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Pato. ¿Todo muy bien? Muy bien. Me alegro mucho. ¿De qué hablamos, Viñas? ¿Qué trajo? ¿Qué temas tiene? Vamos a hablar de las audiencias que se vienen para escuchar a los detractores de la ley de glaciares. Claro, 25 y de la cantidad y 26, de inscriptos. ¿no? Sí. Está. Hay mucha información sobre Bueno, eso. sí, la verdad, vi la lista, creo que hay 5 minutos más o menos por tiempo. Exactamente. Efectivamente. Y también la predisposición que me parece adecuada de los titulares de las comisiones, de decir, hay un horario, pero si hay que extenderlo, lo extendemos. Sí. Me parece, han dicho eso. Vamos a ver qué pasa ahora porque hay muchos inscriptos. Por eso. Entonces no van a dar las horas del día, así que veremos qué criterio se toma para hacer esa selección. En las ocasiones similares que esto pasó en provincias, ha sido como muy complicado el tema, ¿no? Sí, aparentemente Sí. el objetivo de la oposición tiene que ver con intentar dilatar lo Claro, máximo posible. totalmente. Se suman inscriptos, ya está Sí. convocada la audiencia, entonces eso deja en una encerrona al oficialismo. Daniela Romero, ¿cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Pato, ¿todo bien? Muy bien. Usted con un temazo, porque, bueno, mira, en 3 meses empieza el Mundial de Fútbol, cosa que a vos te atrapa mucho, Romero. Sí, igual es un evento futbolístico que es el Exacto. único que seguís. hace que Muy sigo más bien. o menos. Sí. Bueno, escúchame, y después está todo el mundo hablando del 2027. Sí. Milei ya habló del 2027. Vos me en la dijiste, nota falta del domingo. mucho para el 2027, ¿te acordás el otro día? Me dijiste, yo te dije, guarda, porque se tienen que definir muchas cosas ahora para mirar al 2027. Sí. En defensa de Pato falta mucho, pero también las ansiedades Sí. en la política están muy presentes. Sí. Sí, y un poco voy a hablar de eso hoy, Pato. Me gustaría que lo ver, debatamos un por poco supuesto. después. Porque hay muchos factores en juego y la reforma política claramente ataca algunos de esos frentes. Tiene que ver con la eliminación de las PASO, tiene que ver con la boleta única de papel a nivel provincial, que eso es algo que por supuesto se impulsa en cada territorio, pero que es parte también de la agenda electoral del gobierno nacional, porque de eso también va a depender qué van a decidir los gobernadores, o sea, de cómo se lleven a cabo los acuerdos electorales va a Sí. depender si van a desdoblar o no. Eso sumado a las PASO. Entonces, hay un montón de definiciones que se tienen que hacer y en el oficialismo dicen que es un poco ahora o nunca. Claro. Por ende, este paquete electoral va a ser una de las reformas que vamos a ver en el corto plazo acá en el Congreso. Primero, igualmente, Pato, cabe aclararlo, la mesa política que va a tratar esta estrategia legislativa primero va a priorizar lo que ya empezó a caminar en el Congreso, que tiene que ver obviamente con la ley de glaciares y también con el proyecto de financiamiento universitario. ¿Por qué tanto apuro por la cuestión del financiamiento universitario? Porque se empezaron a mover las causas judiciales. De hecho, fue la presentación del proyecto que fue medio último momento. Estuvo el Niña también con ese movimiento judicial, Sí. por ende hay una necesidad del gobierno nacional de cambiar esa ley para que no se muevan los expedientes. Pero la reforma política es un paquete que todavía no se conoce, pero ¿por qué hablamos tanto y por qué podemos hablar tanto de la reforma política? Porque tiene antecedentes. Totalmente. Yo, obviamente que hay que fijar pautas y si vos sos del oficialismo o de la oposición, tenés que empezar a pensar ya en el 2027. Lo que yo digo que es lo siguiente también, ¿no? Como una verdad donde la historia no siempre se repite. Ustedes son muy chicas, a lo que me refiero es que en julio del 2023, ya estaban metidas acá, ya sabían todo lo que pasaba. En julio del 2023, acá venía gente y hablábamos. Y la verdad, lo único que se discutía era, che, ¿cuánto va a jorobar la candidatura de Patricia Bullrich a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que es el presidente puesto? Y del otro lado te decían, ¿cómo va a ser el peronismo para que Massa sea el gran candidato? ¿Qué van a hacer con Guado de Pedro? Pero Sí, ¿te Julio, acordás? te digo,
Javier Gerardo Milei no aparecía en ningún lado. Julio del 2023 y faltaba muy poquito para las elecciones. A eso me refiero, ¿no? Que todavía esto va cambiando mucho, siempre aparecen cisnes negros, o no siempre, pero aparecen. Pero bueno, sos oficialista y Sí. tienes que pensar, obviamente. También siento que en el 2023 lo que sucedía también era que había todo como el establishment quizás Totalmente, era un fin político de y ciclo. mediático estaba claro. viendo una imagen que no era la misma imagen que Totalmente. estaba viendo la gente. No, totalmente. De hecho, yo recién tenía 22 años. Sí. Y recién estaba empezando en el mundillo periodístico. Y recuerdo que cuando empiezo a trabajar en medios, me encontré con eso, de todo el mundo estaba convencido de que Larreta iba a ser presidente. Yo no venía quizás con esa idea en la cabeza, pero me encontraba con mucha gente del mismo sector que siempre tenía esa idea instalada. Las PASO en ese momento, obviamente fueron un antes y un después. Ese anticipo de lo que van a ser las elecciones, eso es lo que el gobierno quiere evitar, ¿no? Justamente en el 2027. Esto es Orden del Día, tienen mucha información las dos, tanto Daniela como Coti. Vamos con los títulos y ya seguimos. Comisiones de Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda, plenario en el Senado para dictaminar sobre 2 convenios internacionales. Proyecto impulsado por el radical Pablo Juliano propone la ley de la anafilaxia cero para prevenir reacciones alérgicas fatales. Se oficializó, Ley de Glaciares es el título, la audiencia pública con inscripción abierta hasta el 20 de marzo. Bueno, ahí estamos. Qué linda que viene, no es la primavera, es el casi final del verano, pero la verdad... El otoño, el principio del otoño. Claro, pero te digo, un tiempo de 20 y pico de grados, sol, el domingo estaba hermoso. Yo ya me estoy peleando en Twitter con los team verano, que yo estoy chocha de que hace un poco de fresquito. Claro. Y bueno, pero no sé, es que yo tengo una regulación personal que sabes cuál es. Yo en verano tomo cerveza, cuando llego a casa a la noche. Pero cuando empiezo a tomar vino es porque la temperatura... Claro, está muy bien, esa es tu forma de medir en qué momento del año estamos. Y ya me están diciendo cosas lindas por el micrófono cuando digo esto. No, y ya van 2 días seguidos que cambio vino por cerveza, así que debe estar cambiando un poquito la cuestión. Digo, sí. bueno. Es un dato absolutamente que tiene que ver con la medicina, el mío. Son Me imagino. Recomendaciones. ¿Por qué no sos meteorólogo, Pato? Bueno, a ver, 11 de la mañana, 8 minutos. Enseguida empieza Coti con un montón de cuestiones que tienen que ver con la audiencia pública del 25 y 26. Pero antes, vamos primero con el diputado Mayoraz, ya lo tenés, hombre de la provincia de Santa Fe, que decía lo siguiente sobre ley de glaciares. A ver. Yo creo que justamente es muy cuidadosa la ley en cuanto a la protección del medio ambiente, en cuanto a los estándares mínimos, el principio de no regresión se respeta perfectamente en la modificación de la ley y también se atiende a lo que tiene que ver con la autonomía de las provincias y las potestades que tiene la provincia de regular aquello que tiene que ver con los recursos naturales que están bajo su custodia y su territorio. Creo que hay una armonización perfecta en la protección del medio ambiente y en la utilización de los recursos naturales, y la ley en eso creo que trae claridad y creo que nos deja tranquilos a todos los argentinos de que el objeto principal sigue siendo la protección del ambiente glaciar, de los glaciares como fuente de agua, ¿no? Como fuente de agua dulce, que es un recurso estratégico. Las he escuchado a ustedes decirlo, la importancia que tiene, y creo que nosotros somos un país privilegiado en tener estas reservas. Las que tenemos en el sur argentino son únicas en el mundo, ¿no? Y esas hay que cuidarlas más que nada, y eso no está ni en discusión ni nada que se le parezca.
Bueno, La Constitución un hombre, Nacional, uno el podría artículo- decir dúctil Mayoraz, en lo que es el seno del oficialismo. Hay que ocuparse de reforma laboral, está Mayoraz. Hay que ocuparse de el tema glaciares, está Mayoraz. Hay que ocuparse de la baja de imputabilidad, está Mayoraz, ¿no? Un tema, la verdad, a favor de él. Bueno, vamos, enseguida viene Coti explicando, pero ahora vamos con un diputado cordobés, el diputado Brugué, que dice lo siguiente, a ver. 21 habla específicamente de toda la temática ambiental, de la Ley General de Ambiente y establece mecanismos de participación. En consecuencia de ello se dictó una ley, que es la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que aplica para el tema de los glaciares y para el ecosistema, porque el glaciar no es solamente un pedazo de hielo, como se dice por ahí, sino que es un ecosistema que está integrado con un montón de otros aspectos que no solamente se vincula a la estrictamente provisión de agua, ¿no? Entonces, aplica el artículo 41, aplica la Ley General de Presupuestos Mínimos de Ambiente, que es una ley constitucional porque está reglamentando, y nosotros hemos aprobado hace poquito el famoso Tratado de Escazú, que es, digamos, también un compromiso para que todas las decisiones que se tomen, incluidas las legislativas, tengan un nivel de participación la ciudadanía en opinar sobre lo que se quiere tratar cuando son cuestiones ambientales. Y en este tema, que tiene muchos componentes técnicos y muchos componentes medioambientales, en donde es multidisciplinario, ¿no? Esto no es una cuestión de abogados solo o de geólogos solo, ¿no? O de mineros solos o ingenieros de minas solos, sino que también acá hay otras disciplinas que están de por medio. Es la oportunidad para que vengan los expertos, vengan las comunidades también, vengan aquellos que digan, bueno, nosotros vivimos cerca de un glaciar y gracias a ese glaciar tenemos estas posibilidades productivas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay todo un combo de actividades y de disciplinas que en esta audiencia pública se pueden poner sobre la mesa y que a nosotros nos sirve para poder ilustrarnos y allí tomar la mejor decisión o mejorar el texto de la ley, ¿no? Ahí está el testimonio del diputado Brugué, para señalarlo como corresponde a partir del origen germánico, alemán del apellido del diputado. Brugué. Bueno, vamos con ella. Coti Viñas. ¿Qué tenemos, Viñas, por favor? Bueno, Pato, la verdad que los dos testimonios son muy interesantes para poder retomarlos también a medida que vayamos analizando las placas. Sabemos que, para repasar brevemente, la ley de glaciares tuvo media sanción en el Senado durante las sesiones extraordinarias. Su dictamen había sido firmado en diciembre, no formó parte de la primera convocatoria sesión donde se trató la reforma laboral. Después sí obtuvo la media sanción de una manera un poco más rápida de lo que estamos viendo, por lo menos en diputados. Le falta la media sanción de la Cámara Baja y a partir de la primera reunión y evidentemente la falta de acuerdos con distintos sectores, el oficialismo acepta que el pedido de la oposición de ir a audiencias públicas. En este caso, repasábamos recién, fueron convocadas para el 25 y el 26 de marzo, miércoles y jueves. Las comisiones que citan son las de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con Asuntos Constitucionales, presidida por Mayoraz, por eso también está siempre como vocero, siendo parte de estas discusiones por parte del oficialismo. Y la ley, digamos, que se está discutiendo es la 26.639, que es la modificación de esa ley, en realidad, que es de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. A ver, respecto del tema de las audiencias públicas, nosotros sabemos que tiene la Cámara de Diputados, como también lo tiene el Senado, un reglamento interno, ¿no?, de funcionamiento. Dentro de ese reglamento hay un artículo que es el 114 bis, que dice: las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir foros y videochat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias de su competencia. Y acá hay una aclaración importante. Estas audiencias mencionadas por el artículo 114 bis del reglamento interno de la Cámara de Diputados aclara en alguno de los incisos que no son vinculantes. ¿Esto qué significa? Claro. La Cámara de Diputados, en este caso, va a ofrecer un espacio en el auditorio para recibir a aquellos que se hayan inscrito correctamente dentro de las fechas atenientes, que ya lo vamos a repasar.
a opinar, a expresarse respecto de, en este caso, la modificación de la ley de glaciares. Ahora, ¿implica que las comisiones deban aceptar esas propuestas, esas críticas, esas modificaciones de manera obligada? No, eso significa que no es vinculante. Es decir, se escucha a la ciudadanía, pero no necesariamente tiene que recogerse o tomarse esa crítica para hacer una modificación sobre el texto. Coti, te hago una pregunta. ¿Por qué hubo que convocar acá o por qué el oficialismo decide que haya audiencias públicas, a diferencia de lo que pasó en el Senado, donde no se convocó audiencias públicas? Las audiencias públicas puede ser que resulten muy bien, pero le puede generar algún tipo de inconveniente al oficialismo. Sí. ¿Se hace porque tienen menos votos? ¿Se hace porque estaban menos cómodos? ¿Porque hay más peso en el Senado de los diputados andinos? ¿Por qué se hace? Sí, a ver, yo te puedo decir, te traigo el artículo 114, te digo también que el acuerdo de Escazú dice que tiene que cumplirse el tema de la audiencia pública. El tema de la audiencia pública. Está, perfecto. Pero también te digo que sí, vos tenés el número, tenés manera de sortear con más facilidad este tipo de propuestas de la oposición. Esto indica que había más comodidad de número, más comodidad de números en el Senado que en diputados. Exactamente, o sea, vos tenés como tema principal y político que no tenés los mismos acuerdos cerrados como los tuviste en el Senado, que igual tampoco fue tan fácil, digo, parece algo muy técnico esto que mencionaba antes de, el dictamen está desde diciembre y en la primera sesión de extraordinarias no se sumó a la ley de glaciares, evidentemente no estaba todo dicho. No estaba todo cerrado, no estaba todo acordado. Reuniones mediante con los senadores dialoguistas o aliados que responden a esas provincias que están pidiendo esta ley. Ahí está Salta, Jujuy, Catamarca, ¿no? Ahí aparecen algunas modificaciones y va al recinto, ¿no? Entonces, por un lado vos tenés el tema del número que no está tan cerrado en la Cámara de Diputados. Y además son más escrupulosos cumpliendo con ciertos reclamos internacionales como es el de convocar a audiencia pública. Y también, Pato, te digo que en el momento donde se discutió la ley de glaciares en el Senado, el foco estaba puesto en la reforma laboral. Claro. Entonces vos también tenés después la puja mediática, ¿no? De qué se está hablando. Entonces no es que, bueno, importa menos la ley de glaciares. No, pero obviamente mientras estaba a punto de aprobar la reforma laboral, estaban todos los ojos puestos ahí, ¿no? Bueno. Una placa más. A ver. Bueno, ¿cómo van a ser las audiencias? Dale. Decíamos, miércoles 25 de marzo son las exposiciones presenciales en la sala 2 del anexo C de la Cámara de Diputados. Y al día siguiente, el jueves 26 de marzo, van a ser las presentaciones virtuales. Ambos días va a ser entre las 10 de la mañana y las 19 horas. Como vos bien decías, Pato, se adelantó que podría llegar a extenderse ese horario. Vamos a repasar rápidamente cómo es la convocatoria, básicamente cómo se pueden inscribir quienes tengan interés de participar. De manera personal lo pueden hacer registrándose con su identidad, con su documento de identidad o de personería jurídica en la Oficina de Comisión de Recursos Naturales, aquí en el anexo C, en la oficina 149, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con tiempo para hacerlo hasta el viernes 20 de marzo a las 4 de la tarde. Para hacerlo de forma virtual pueden hacerlo completando un formulario en la web de la Cámara de Diputados, que es www.hcdn.com.ar, y haciendo las presentaciones también por escrito vía mail a crnaturales, Comisión Recursos Naturales, @hcdn.gov.ar o personalmente. Hay tiempo para este caso hasta el viernes 20 de marzo a las 8 de la noche. A ver ahora este número que me absolutamente desorienta. Claro. Acá quería llegar. Sí. Pasado toda esta formalidad, resulta que ayer nos informaron desde la oposición que hay al momento 18.000 inscriptos para participar de la audiencia sobre la modificación de la ley de glaciares. Claro. O sea, esto significa que en 2 días se anotaron casi 20.000 personas. Y es el dato hasta ayer. Puede que siga aumentando, es muy probable. ¿Qué comparación hacían, qué hacía el diputado Maximiliano Ferraro, que lo publicó vía Twitter? Que ya completaron un Movistar Arena y un poquito más. Claro, exactamente. Sí, más. El Movistar Arena al palo, exactamente. Son 15 al palo, sí. Bueno, entonces, más inscriptos que los que entran en un Movistar Arena para participar de estas audiencias. Yo hice el cálculo porque antes se había hecho uno vinculado a el 8.000. Cuando había 8.000 inscriptos dijeron, bueno, con 8.000 inscriptos, 5 minutos, imaginemos que
90.000 minutos. trabajamos 12 horas por día, Sí. te daba 50 días de trabajo. 50 está bien, bueno. No, eso con 8.000. Claro. Yo hice la cuenta con 18, 125 días Está. trabajando 12 horas cada día. Bueno, obviamente esto no va a pasar, ¿no? Estamos Está. tratando No, de no va a pasar. ponerlo en Porque, spoiler alert escúchame, para entender yo de qué te se diría trata. una cosa, Salomónica. Mira, sigamos, pero cuando empiece el Mundial se termina. Entonces el Mundial termina en 90 días, claro. Y cortamos. Bueno, Es un antes y un después para vos. Exactamente, sí. vamos a ver cuál es el criterio, ¿no? Que toma el oficialismo, porque, a ver, también ahí hay que ver Sí. cómo justificás a quién le dejas participar y a quién no. Pero Quizás podés tener un criterio y decir, no sé, se anotaron 15 Greenpeace, Sí. que hable uno. Pero Podría claro. ser un criterio. Pero te hago una última pregunta en el último minuto antes del corte, que viste acá te dicen corte y se termina Tiene todo. que ser en horario, sí. Escúchame, el gobierno tiene 100 propios, más o menos, diputados. Necesita 129, hay 57 dando vuelta. ¿Vos cómo lo ves? ¿Tiene 129 el gobierno para avanzar con esto? Me parecería a mí que sí, pero ¿qué Yo decís, creo que Viña? sí, pero ¿qué pasa? Vos tenés en el medio, además a lo que no mencionamos sobre el tema de las audiencias, el tema de la posible judicialización. ¿También esto como la reforma laboral? También, ¿por qué? Porque las empresas que básicamente trabajo para quieren Maíques, poner, las empresas que quieren Para invertir, Merio. Sí, claro, para Merio también, claro. Sí, claro. las empresas que quieran invertir se quieren asegurar de que Claro. después no van a tener un problema. Claro, Que decir, claro. che, mira, yo quiero explotar este pedazo de esta zona periglacial. Y después, el día de mañana tienen Sí. un lío porque le dicen, no, che, al final eso no se podía porque había que protegerlo. Bueno, esas empresas se quieren asegurar de eso. Para eso se busca la modificación de la ley para quedarse tranquilos y por eso hay tanta cosa minuciosa, chiquita y el número se supone que está, pero evidentemente no tan seguro, insisto, si no ya lo hubieran avanzado. Ahora, con lo de las audiencias, como vos ya tenés que cumplir con la audiencia, también hay que ver qué criterio se toma, porque si no también se podría judicializar el, che, Porque pero no vos tenías tuvo- que cumplir no la tuvo audiencia. opción, claro, en la audiencia, bueno, efectivamente. Entonces guarda, hay que mirarlo con mucho detalle. Ahí estamos, esto es Orden del Día, pausa, enseguida Daniela Romero y la posibilidad de alguna reforma electoral antes del 2027, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual.
Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Bueno, estamos en orden del día, ya estuvimos escuchando todo lo que tiene que ver con la convocatoria a audiencias públicas. Ahora un tema muy importante que tiene que ver con la reforma electoral para el 2027, pero antes vamos a dos testimonios. Primero, el diputado peronista por La Pampa, Rauschenberger, que está hablando acá de todo lo que tiene que ver con el tema modernización laboral. Esto dice el pampeano. A ver. Hay que ver cuál va a ser el contenido de los proyectos que el Poder Ejecutivo envíe, pero bueno, sí, lo que sí entiendo y aspiro a que tengamos un año con mucho debate, con mucho trabajo, con mucha actividad y con leyes que realmente impacten en la vida cotidiana de la gente en forma positiva. Veremos qué es lo que envía el gobierno. También nosotros tendremos nuestra agenda enfocada justamente a esto, a impactar en la vida cotidiana de manera positiva. Y espero que tengamos mucho debate y no tantas sesiones especiales, sino que haya más, que volvamos a las sesiones ordinarias. Lo que necesitamos desde la provincia de La Pampa, básicamente, es que el gobierno nacional cumpla con la normativa que hoy está vigente. Porque en nuestra provincia los docentes, por ejemplo, de nuestra provincia, dejaron de recibir un 10% aproximadamente de su salario porque el gobierno nacional eliminó el fondo de incentivo docente. O sea, incumplió con una ley, la derogó y no volvió a aplicarla, y eso está impactando fuertemente en el poder adquisitivo, por ejemplo, de la educación de la provincia de La Pampa, también esto a nivel país, ¿no? Que necesitamos que la nación cumpla con las normativas que hoy existen. Por ejemplo, había una ley nacional, y hay una ley nacional que establece que el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de los déficits de las cajas jubilatorias de las provincias que no transfirieron su sistema jubilatorio, y desde que el gobierno asumió no mandó un solo peso por este concepto, y esto generó una deuda de más de 400.000 millones de pesos desde el gobierno nacional con la provincia de La Pampa, con nuestros jubilados provinciales. El gobernador tuvo que ir a la justicia para que la justicia convocara a conciliación al gobierno nacional. Bueno, se firmó un convenio donde están regularizando una parte de esa deuda, 60.000 millones sobre 400.000 que nos están debiendo. Eso está afectando a nuestro sistema jubilatorio, está desfinanciando también a la provincia. Nuestra provincia siempre tuvo equilibrio fiscal, cosa que compartimos, un equilibrio fiscal sustentable, con equilibrio social también, ¿no? Bueno, muy bien. Y estamos con Daniela, que ya anunció los títulos, explicó el rol de las PASO, hablamos por qué ella planteaba, el tema de la reforma es muy importante, no falta tanto, nosotros decíamos faltaba mucho. Pero bueno, a ver, Romero, placas y todo lo que tiene que ver con reforma electoral, ¿básicamente es eliminar las PASO o va por otro lado la cuestión? Mira, principalmente tiene que ver con eliminar las PASO. Yo creo que ese es el objetivo principal. Lo que pasa es que, como te decía en el primer bloque, Pato, la reforma política que tiene incentivo desde el gobierno nacional tiene varias aristas de lo que podemos decir de los antecedentes que ya hubo en el Congreso. Recordemos que también se había impulsado en la Ley Bases, y después de la Ley Bases el objetivo que se había puesto el gobierno era avanzar en una reforma política que incluía la eliminación de las PASO, sí, también la boleta única de papel, que fue algo que sí consiguió aprobar a nivel nacional. Ahora se viene la disputa a nivel provincial. Y también sí, el modelo de elección por circunscripciones uninominales. Parece sí. un nombre muy complicado, pero es mucho más fácil. Ahora lo vamos Hablamos a explicar. alguna vez, yo tengo muy presente lo que pasa específicamente en Inglaterra, que es elección uninominal, y donde, Sí. bueno, es un modo muy particular que hace que a veces haya personajes emblemáticos que son reelegidos por mucho tiempo, Sí. se divide de otra manera la ciudad, así que bueno, es muy interesante el uninominal. Sí, básicamente tiene que ver con que votes a un candidato, ¿no? Claro. Que haya una relación directa entre el electorado y el candidato, y que no Sí. haya un arrastre por No hay lista. lista sábana. No hay lista, claro, Sí. exactamente. Vamos A a ver, ir dale. primero, como introducción, a escuchar al presidente, a leer al presidente en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, porque el tema de la reforma política fue algo que se volvió a poner en agenda ya hace un par de meses atrás,
pero oficialmente el presidente Milei lo anuncia en el discurso del domingo anterior, el 1 de marzo, ahí lo vemos. La política para nosotros debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad, por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados. Vamos a la siguiente placa. Esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Esto es clave porque tiene que ver con la modificación al financiamiento de los partidos políticos que también había impulsado el gobierno nacional en el marco de esta reforma integral que ya habían presentado en un primer tiempo, ¿no? No prosperó más que la boleta única en ese momento. La boleta única de todos modos prosperó, digamos, con su debido tiempo. Obviamente hubo muchísimo debate, especialmente había una traba en el Senado, porque la boleta única no había sido iniciativa del gobierno, ya había sido tratada en años anteriores. La traba era si había el casillero de boleta completa o no. Y la senadora de Río Negro, Mónica Silva, era la que terminaba de desempatar. Y bueno, y terminó quedando fuera ella en Río Negro. Río Negro no tiene representantes en el Congreso Nacional justamente por esa modificación, ¿no? Básicamente que no esté la boleta completa. Entonces, acá se pone en juego muchísimo el arrastre presidencial que puede llegar a haber en las provincias y a partir de ahí la definición de los gobernadores de, por un lado, o hacemos alianza con el gobierno nacional y también a partir de esa definición, ¿qué hacemos? ¿Desdoblamos? ¿No desdoblamos? ¿Dejamos las PASO? ¿Las hacemos voluntarias? Hay un escenario, además, ¿no? para contemplar. Además, hay una cuestión central, que es el que vos estás marcando acá, que cómo se van a sustentar las campañas. Porque hasta acá hay apoyo del Estado. Porque uno que tiene el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano casi hay un cálculo que es muy estimativo y muy acertado de cómo libera el candidato, porque antes de empezar la campaña el candidato sale a hacer una recorrida buscando fondos y habrá que ver cuánta plata le dan para ver cuántas aspiraciones tiene, sea demócrata o sea republicano. Si no cuenta con el apoyo de los capitales necesarios, sus posibilidades disminuyen. Si es muy apoyado, se lo empieza a mirar como un candidato importante. Acá, en cambio, la cuestión es que el Estado te tiene que bancar por un principio que no es un principio menor. Que dicen, si vos sos un candidato que no tenés un discurso procapitalista, no vas a conseguir el respaldo de las empresas. Entonces el Estado te pone la plata. Si eso se modifica, bueno, es un tema muy importante. En este momento yo creo que vos le podés salir a preguntar a la gente, ¿hay que sustentar las campañas políticas o no? Te van a decir que no. Exactamente, ¿viste? Así que bueno, pero es un tema central. Es importante, el trasfondo es importante y quizás, obviamente, que hay un montón de temas, digamos, que, que la ciudadanía va hoy, por lo menos, a decir que no quiere la intervención del Estado, pero tampoco hay no está la transmisión de la información de por qué se hace, y otra cuestión muy ¿cuál es el importante? motivo? Y por eso también, Pato, es que cuando se discutió el tema del financiamiento de los partidos políticos, incluso los aliados al gobierno le dijeron que no. Esta parte no. Esto y no. otro que a lo mejor tenés algo, pero es cómo va a ser el acceso a los medios de comunicación también, ¿no? Porque en un mundo que no era tan lejano en el tiempo, había mucho medio estatal y vos podías repartir las apariciones, pero ahora con mínimas expresiones estatales habrá que ver si hay un acuerdo con medios privados, pero es otro temazo, ¿no? Cómo se difunde la palabra. El proyecto en su momento presentado contemplaba la eliminación del espacio gratuito de publicidad electoral gratuita en los medios. Vamos a repasar cuáles son punto por punto. Son muchos los factores que se entrecruzan, obviamente. Primero y principal, la eliminación de las PASO. ¿Por qué el gobierno quiere eliminar las PASO? Las PASO se crearon en el 2009 y básicamente tienen esta finalidad, que es que el electorado defina quién va a ser el candidato de determinado partido político. ¿Qué pasa? Terminan funcionando como una especie de
encuesta. Un termómetro de humor político anticipado de lo que van a ser las elecciones, porque terminan compitiendo incluso también partidos políticos que no tienen interna. Yo pongo el ejemplo del 2023 porque es muy claro cómo la interna era entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, estaba Sergio Massa, Grabois, y después estaba Milei solo. Y Milei solo... En La Libertad Avanza termina sacando la mayoría de los votos y ahí se revoluciona, ¿no?, el escenario político, porque ya a partir de ese momento, en agosto del 2023, empezó a fondo la idea principal de que Milei iba a llegar a ser presidente, podría llegar a ser presidente, que es el presidente que tenemos hoy. Entonces, obviamente, cada elección, además de que tienen obviamente un costo logístico y un costo fiscal importante, también te pueden alterar el rumbo de la economía si vos tenés un humor político en un determinado mes que no va a tu favor. Lo vemos siempre también con las elecciones provinciales. Entonces, acá hay una determinación del gobierno de eliminar las PASO. ¿Qué es lo que sondean algunos partidos políticos? Hoy yo creo que no ven tan imposible avanzar hacia la eliminación de las PASO como la primera vez que se presentó esta idea, aunque sí es cierto que todavía prima dentro de los partidos más aliados del gobierno, como la UCR y el PRO, la posibilidad de que se elimine, que sean obligatorias, no que se eliminen en sí. ¿Por qué? Porque tiene mucho más peso el hecho de que lo que se viene ahora es una elección presidencial. En su momento el Congreso estuvo a favor de suspenderlas porque eran legislativas y ahí había muchísimo más consenso, pero yendo a una presidencial donde encima tenés claramente una oposición que no tiene un líder claro, va a necesitar de las PASO. Entonces, ahí se va a poner un lindo debate en juego. ¿Qué es lo que acá también entra como factor en el momento de analizar si conviene o no conviene eliminar las PASO? Lo pongo en la placa, ¿no? ¿Van a desdoblar los gobernadores? Esto va a depender estrictamente de los acuerdos nacionales que hagan justamente con el oficialismo, con La Libertad Avanza, porque el año pasado, por ejemplo, solamente 6 provincias mantuvieron, no desdoblaron. Y siempre terminan no desdoblando o tomando esa decisión las provincias que sí hacen un acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, hay una intención mayoritaria dentro del territorio argentino de sí desdoblar las elecciones, que las elecciones provinciales por la gobernación de las provincias sea separada de la elección presidencial, y eso también es agregarle otra elección más. Obviamente el costo fiscal en ese caso recae en la provincia, pero obviamente que es un panorama importantísimo para determinar cómo se van a llevar adelante esos acuerdos. Y acá también se pone en juego por qué Karina Milei, puntualmente presidente del Partido de la Libertad Avanza, tiene esta iniciativa junto con los Menem de avanzar en la boleta única de papel a nivel provincial, porque a nivel nacional es una cosa, pero si van a desdoblar, bueno, ahí la idea también es impulsar. Hay algunas provincias que ya tienen la boleta única de papel, cabe recordar, Santa Fe, Córdoba, por ejemplo, pero bueno, es una batalla que si la quieren dar, la tienen que dar ahora, porque todo esto te va a organizar el panorama político rumbo al 2027, y cuando empiezan las campañas, empiezan este año, fin de año, cosa que también va a ser clave para medir cuál es el termómetro de las alianzas del gobierno acá en el Congreso, ¿no? Yo te escuchaba atentamente porque hay un dato que es cierto que el resultado de la PASO te condiciona absolutamente, y acá todos somos testigos. Hay que recordar lo que era agosto del 2019, cuando ahí termina, lamentablemente para él, el gobierno de Macri. Porque en esa PASO, Alberto Fernández le gana por 18 puntos. Entonces viene un caos económico. Cuánto iba a ser el dólar, se fue el dólar de 40 a 60 tienen pesos. Que poner de acuerdo Macri con Alberto Fernández para fijar un precio. Es más, se va Duhovne y asume la Cunza. Después es cierto que que Macri recupera un poco de la mano de Lombardi, ¿viste? En vez de perder por 18, pierde por 8, por 9. Pero obviamente que eso en agosto te anticipó 5 meses lo que era previsible para diciembre. Desde ese punto de vista, obviamente que el tema de la PASO tiene mucho peso. Yo ahí también tenía 2 preguntas / comentarios respecto de lo que decías, Dani. Cuando hablamos de eliminación de las PASO es de eliminación definitiva. Eliminación definitiva, no la suspensión. No segunda suspensión. Claro. O sea, la intención es eliminación definitiva. Exactamente. Ahora, si eso no sucediera, entiendo que
Claro. O sea, si no tienen los acuerdos suficientes, El plan B es podrían otra ir a otra suspensión. suspensión. Exactamente, ¿no? buena pregunta. Yo creo que hay dos escenarios posibles. Una es la suspensión, claramente, y que haya cada 2 años una suspensión Claro. de las primarias hasta que digan, bueno, ahora sí me las juego para sí. eliminarlas definitivamente. 84 años después vamos Sí. a asumir. También es muy difícil dar esta discusión porque muchos diputados y senadores también saben y entienden que la gente no tiene ganas de seguir yendo a votar. Sí. Entonces, también hay una discusión, o sea, en ese sentido, hoy por hoy, decir, sí, las PASO le sirve a la política, no le sirve al electorado, ¿qué tanto podemos tironear de esa soga, no? Hoy por hoy. Bueno. Pero también otro escenario, que un poco lo mencioné por arriba, a mí me dijeron tanto del PRO, especialmente del PRO, como también de la UCR, es, bueno, que no sean obligatorias. ¿Que Sí, te las acordás que PAS, las famosas Claro. las famosas PAS, algo que también se trató, se avanzó en esa discusión en algún punto cuando se presenta este proyecto por primera vez, ¿no? Y era una posibilidad Y también. se iba a asimilar mucho a lo que eran las viejas internas Es partidarias. que en realidad sería si no es como una obligatorio. interna Claro. partidaria, Claro. pero donde vos no necesitas Claro. estar afiliado Claro. para ir, digamos, y definir por un Claro. candidato dentro de un partido. Dani, vamos a la placa que viene, porque después quiero llegar a la última, que es la uninominal, que Sí. es como la más nueva, ¿no? Y para ir explicando. A ver. Sí, a ver, el otro tema tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que es lo que había subrayado el presidente en el discurso. Sí. Habían varios puntos en esa famosa ley que habían presentado, que era la reforma para el fortalecimiento electoral. Primero que nada, se elimina el financiamiento público para las campañas electorales. Esto es claramente lo más sustancial, porque hoy el Estado los transfiere fondos a los partidos, claro. ¿no? Para solventar los gastos de campaña puntualmente. Esto se suprimiría y solamente dejaría un fondo que es el Fondo Partidario Permanente, que es el 20% en partes, se distribuiría el 20% en partes iguales y el 80% por votos obtenidos siempre y cuando Superes el superen el mínimo. 1%, exactamente. Entonces, había también una iniciativa en este sentido que va de la mano también con el incremento de los aportes privados, porque bueno, te bajamos el público, pero subimos los privados. La legislación vigente obviamente tiene límites más estrictos, no es que es imposible, y lo que habían en su momento circulado de parte del oficialismo es elevar esos techos, aunque no llega a eliminar los techos directamente, que es lo que le gustaría mejor al oficialismo, ¿no? Entonces, acá es claro cómo se pone en debate, y va también en línea con lo que vamos a explicar del modelo de circunscripciones uninominales, la idea de llevar adelante una polarización que es muy clara, ¿no? Porque es una reforma, bueno, en su momento muchos aliados del oficialismo pensaban que esto podía llegar a ser muy perjudicial para cómo es la dinámica dentro de las provincias, como que es algo que está pensado muy en la ciudad de Buenos Aires, decían en su momento, pero que claramente pondría sobre la mesa la discusión de lo que decía un poco el presidente, de transparentar cómo funciona la política y cómo funciona el financiamiento, tanto de los partidos como de las campañas. Sí. Totalmente alineado con la idea de que el Estado no tiene que tener un rol interventor, ¿no? Y acá se transparentaría, bueno, quiénes son los empresarios o quiénes son esos aportes, de dónde vienen esos aportes privados que financian a los partidos políticos, que financian a las campañas. De esa manera, bueno, se desataría también un panorama que va un poco en línea con la idea de este gobierno de exponer también al sector empresarial en cómo funciona y para qué lado tira, ¿no? Esto yo creo que es un proyecto que va muy en esencia con lo que impulsa el gobierno en términos de, si querés, batalla cultural. Me atrevo a decir que si bien es lo que el gobierno remarca de esta reforma, este paquete electoral, fue creo que el único de los temas que el presidente subrayó puntualmente en el discurso. Así todo, yo creo que es uno de los temas más difíciles que prosperen en el Congreso, justamente porque afecta a cómo funciona la dinámica de los partidos políticos y quizás los más chicos, bueno, realmente no tengan, no encuentren quizás en esto un beneficio. Es un temazo. Terminó la placa, es así. Es un temazo, ¿no? Para discutirlo horas.
Porque la cuestión es si hay más espacio para que el empresario privado aporte. Obviamente que eso, desde el punto de vista del Estado, podés decir, bueno, hay aporte privado, no mejoró los recursos del Estado. Ahora, el tema es que, ¿qué pasa si el sector privado se junta y dice, mira, hay que juntar mucha plata porque quiero muchos diputados, porque después yo voy a pretender de mis diputados que voten de determinada manera? Exactamente. ¿Y dónde queda? Porque digo, la esencia de la democracia es que un voto es un voto, no importa que yo tenga deudas con el banco o que yo tenga 1.000 millones de dólares. Llegamos a la urna y nuestro voto vale igual. Y si acá va a tener mucho peso el que tiene recursos para sostener una campaña o un candidato, ¿qué hago yo o quién me representa a mí si yo no tengo recursos? Este es el problema. ¿Qué hago conmigo? Y vamos a ser millones los que no tenemos plata para sustentar un candidato. Y por eso te Ese decía rol, que claro, es una reforma pensada hacia una polarización absoluta. Claro, sí. Pero es un tema, porque cómo se representa el que no tiene, ¿no? Bueno, la representación de lo que no tenía se canalizaba teóricamente a partir del aporte estatal. Pero si esto se elimina, es un tema. Pero bueno, vamos, es un temazo el tema. Es un temazo. Casi más que las PASO y lo uninominal, es bárbaro. Sí, porque algo que pone sobre la mesa este gobierno es el cuestionamiento de cómo se financia absolutamente todo en la política. Exactamente, claro. Entonces, todo es, pero ¿de dónde está la plata? ¿De dónde sale la plata? ¿Es moralmente, es correcto o no? Entonces, a partir de ahí, ese debate yo creo que va a ser muy interesante. Hay pastores negros, murió hace poco Jesse Jackson, pero en otro momento Martin Luther King. El sector más progresista del Partido Demócrata siempre tenía ese problema en Estados Unidos. ¿Dónde consigo plata que me financien? Y sin plata no hay campaña, pero bueno. Vamos al tema uninominal. El último tema que te encanta mucho, Romero. Te encanta este tema a vos, Pato. Sí. Básicamente proponen, en su momento, propusieron un modelo de elección por circunscripciones uninominales. ¿Qué quiere decir? Vos dividís el territorio en tantos distritos hay como bancas, es decir, vos tenés en un distrito, votás a un candidato y ese es el candidato que gana. Es decir, no hay esa famosa boleta sábana en donde hay un arrastre de candidatos que terminan siendo elegidos sin que la ciudadanía los conozca, sin que la ciudadanía los vote. Por eso siempre es tan importante quién encabeza una boleta en una elección, ¿no? Bueno, esto le pondría fin. Yo creo que este proyecto, Pato, es una iniciativa que unifica a todos los sectores del gobierno juntos. Acá no hay división, acá no hay interna, no hay grieta, están todos de acuerdo con impulsar esto. Porque obviamente te cambiaría el panorama electoral y te pondría la grieta de la polarización que tanto beneficia al gobierno nacional como algo evidente. Porque ¿qué pasa? Las terceras fuerzas terminan siendo prácticamente eliminadas, ¿no?, de la posibilidad de ser elegidas. Entonces es un modelo que avanza hacia una polarización y que básicamente haría que cada votante tenga una relación muchísimo más directa con el candidato. A mí me gusta mucho. Bueno, Dani Romero, es un temazo, lo seguimos explicando en cualquier momento. Pero yo me quedé con ganas de escuchar. Muchas gracias. La próxima arranquemos al revés. Ahí está exactamente. Bueno, nada más, gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.